Eh, bueno, anhelo de paz. Una reflexión desde los Salmos, tercera parte, que en realidad es segunda porque hubo una fallida. Eh, Hoy vamos a tomar el tema La paz y la justicia se besaron. Yo la reunión anterior señalé esta complementariedad, más que complementariedad, eh, digamos, imbricación, estar metido dentro uno del otro, entre el concepto de paz como resultado y la justicia como medio, ¿no? Y habíamos señalado entonces que los conceptos de paz y justicia dentro de la tradición hebrea, semítica en general, pero especialmente en los profetas hebreos es donde se profundiza, eso son más abarcativas que lo que son nuestras tradiciones occidentales de paz y justicia. Que la paz es el planteo de una integridad de vida, ¿no es cierto? Y la justicia no tiene tanto que ver con el cumplimiento de la ley, sino con una relación de simetría y reciprocidad. ¿No es cierto? Que lo justo es cuando quien da y quien recibe están en pie de igualdad. Quien puede y quien no puede cierran la brecha para que todos puedan, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es justicia que después de 7 años que una persona ha estado esclavizada por deudas, quede libre. Se haya completado o no el supuesto pago de la deuda. ¿No es cierto? Porque la justicia es que en algún momento se alcance esa reciprocidad, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, dijimos, quedan unidos y especialmente quedan unidos, imbricados, implicados el uno en el otro, especialmente cuando llegamos al ámbito de lo social, de lo económico, de lo político. Porque vimos en el encuentro anterior, la paz más vale como un estado de plenitud de la propia vida, una dimensión personal y subjetiva que surge de estar en una relación armónica con Dios y con su creación, ¿no es cierto? Ahora, este concepto se extiende también a lo social, no es solamente estar en relación, digamos, en una relación de amor y de confianza. En el Antiguo Testamento es más confianza, en el Nuevo Testamento es confianza y amor con Dios, sino es acompañada por una relación de confianza y de amor con mi prójimo, con mi pueblo, con la sociedad que me rodea. Justamente porque el concepto de paz es un concepto integral. Entonces yo no puedo estar tranquilo con mi conciencia si veo a mi lado a alguien que sufre. Porque ese sufrimiento del otro hace que mi relación con el otro sea una relación asimétrica. Yo estoy en paz y él no, entonces la relación nunca va a ser simétrica. Yo estoy disfrutando de algo que los demás carecen. Entonces, quiera o no quiera, se produce una relación de poder. ¿No es cierto? Eso yo lo he trabajado en algunos otros textos,
en lo que yo llamo la aporía del servicio, ¿no? Yo sirvo a otro y en el momento del servicio, quiera o no quiera, estoy siendo de alguna manera superior al otro, porque estoy en una capacidad de dar lo que el otro no tiene. Y muchas veces el servicio, lejos de producir una relación simétrica de igualdad, hace que sea más grande la brecha, porque el que tiene resulta que aparece como más poderoso justamente, y el que recibe se siente más disminuido por la necesidad de recibir, ¿no? Entonces mentalmente se crea esa condición. Entonces es una aporía es un camino donde si elegís un sentido te lleva a un problema y si elegís otro sentido te lleva a otro problema, ¿no? Entonces, la salida de esa aporía es justamente la justicia o el amor. Cuando quien da muestra que lo hace no porque tiene poder, sino porque tiene amor. Y quien recibe se siente no disminuido, sino amado, y por lo tanto en condiciones de dar amor, ¿no? Aclaro estos conceptos antes de entrar porque vamos a ver cómo se dan en los salmos, o no se dan, porque ahí aparece otra cuestión, que es, por eso nosotros somos cristianos y no judíos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista religioso, digo, ¿por qué? Porque lo que dice el Antiguo Testamento es completado, extendido, universalizado, reformulado a partir de las enseñanzas, acciones, muerte y resurrección de Jesús. ¿No es cierto? Entonces, vemos esto acá y reconocemos algunos, yo no diría insuficiencia, pero algunos rasgos dentro del Antiguo Testamento que hacen que nosotros tengamos que decir, bueno, esto queda relativizado cuando lo leemos desde Jesús, o desde Pablo, o desde las epístolas, o incluso desde el Apocalipsis. ¿No es cierto? Tengo que controlarme ese no es cierto, porque suelo terminar las frases con un no es cierto y es una muletilla que no debería existir. Pero bueno, humanos somos. ¿No es cierto? Entre estas cuestiones a señalar en donde tenemos que poner una luz amarilla en nuestra lectura del Antiguo Testamento es el nacionalismo israelita. ¿No es cierto? Esta idea de Israel de sentirse el pueblo elegido. A veces en un buen sentido, el que trae la palabra de Dios y demás, y otras veces en un mal sentido, en el sentido de soberbia y orgullo, ¿no? Desgraciadamente lo estamos viendo, desgraciadamente lo estamos viendo, en su peor versión, además, ¿no? Y el otro factor que también tenemos que descontar a veces en esta lectura es la sociedad patriarcal. Estas canciones que son los salmos, así como otras partes del texto bíblico, también en el Nuevo Testamento, aunque en menor medida, se generan en una sociedad patriarcal y los rasgos patriarcalistas van a aparecer marcados en dos
sentidos. Uno, en el sentido de género. Vamos a ver que todo esto refleja la visión de un varón. Hay muy pocos libros que tienen el mundo femenino. Ruth, por ejemplo. Ruth es un lindo libro para ver el mundo femenino. Pero los salmos, no necesariamente. Tiene una visión, en algunos salmos, una visión amorosa y comprensiva en términos de género, pero siempre desde la visión masculina. El otro factor que hay que señalar es la posición de clase. La mayoría de los salmos son escritos por David o por los sacerdotes. David era rey y los sacerdotes eran gobernantes del pueblo. Entonces muchas veces reflejan la posición de clase. Ustedes dirán, es palabra inspirada. Entonces, ¿no? Como suele decir, claro, pero es palabra inspirada. Y la inspiración pasa por el condicionamiento humano. Yo puedo estar muy inspirado, pero no dejo de ser un varón de clase media argentina. Y quiera o no quiera, aún en mi lenguaje, se va a reflejar eso. Porque ciertamente, si fuera una chica de la villa aquí, como lo hemos tenido en nuestra congregación a veces, el lenguaje sería muy distinto. Y si yo fuera parte de la élite que vive en Nordelta, mi lenguaje sería distinto. Aunque fuera inspirado, ¿por qué? Porque pasa por la mediación humana. ¿No es cierto? Nosotros no hablamos la lengua de Dios. Hablamos nuestras lenguas. Entonces, esa mediación pasa por las condiciones nacionales, de clase, de género, de educación que yo tenga. Y eso no lo podemos descartar en los escritos bíblicos. Entonces, siempre que leemos decimos, yo insisto en esta forma, es el testimonio de la palabra de Dios. No es la palabra de Dios literalmente, ¿no? Contra el literalismo bíblico. ¿Por qué? Porque está en lenguaje humano. Si fuera la palabra de Dios, estaría en el lenguaje divino. Es más, como está en un lenguaje humano, la tenemos que traducir a otros lenguajes humanos para entenderla. ¿No? Y aún quienes conocemos por haber estudiado las lenguas bíblicas, no es lo mismo leer el hebreo bíblico 500 años antes de Cristo que leerlo 2000 después de Cristo. Porque aún la misma palabra fue tomando distintos significados. ¿No es cierto? En el transcurso del tiempo. Digo todo esto porque lo que vamos a leer a veces reflejan estas condiciones. ¿Qué tal? Estas condiciones de mediación de la palabra. Y en los salmos muchas veces aparece esta idea, todos estos condicionamientos. El condicionamiento racial, el condicionamiento nacional, el condicionamiento de clase, el condicionamiento de género, el condicionamiento de ubicación social. Y además, fíjense que para que los salmos hayan sido escritos, tiene que haber una mediación de la educación. En un mundo en el cual el 95% era analfabeto, el solo hecho de que esto fuera escrito ya significaba que lo había escrito una élite. Y que ese condicionamiento está en lo que uno escribe. Inspirado,
pero atravesado por la humanidad de quien recibe esa inspiración. ¿No? Les doy un ejemplo fuera de los Salmos, pero que es muy parecido a los Salmos. ¿Ustedes recuerdan el final del libro de Proverbios? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Entonces empieza a describir lo que es la mujer virtuosa. Ve un campo en buenas condiciones y le dice a su marido para que lo compre. Se asegura que sus siervos estén bien vestidos y alimentados. Mantiene en orden su casa. No es cualquier mujer. Mi señora, que es una mujer virtuosa, por lo menos yo confío que es así, no puede mirar un campo y decirme que lo compre. Siervos no tiene. Viñas no cosecha. A lo más tenemos un parral donde si tenemos suerte y no nos lo comen los bichos, podemos sacar un par de racimos. ¿No es cierto? Es decir, está reflejando una situación de género y de clase muy claramente. O sea que solamente puede ser virtuosa una mujer de clase alta, muy alta. La esposa de un juez o de un magistrado, porque dice, su marido se sienta a las puertas. Sentarse a las puertas era tener una posición de holgura social y tener un reconocimiento como magistrado. ¿No? Esto lo vamos a encontrar en los Salmos. Quería hacer esta advertencia porque después cuando leemos y vamos a ver, por ejemplo, cierta exaltación nacionalista o cierta visión un poco masculina de lo que es la paz, tenemos, como digo siempre, que hacerle el descuento, de comprarlo sin IVA. Sigue estando muy vigente toda esa lectura, igualmente. Muchas iglesias se leen de manera acrítica. Efectivamente. La virtuosa se lo lee casi de memoria, está por ahí impreso. Sí, por eso. Detrás sigue la idea de que ser virtuoso, bendecido, y tener plata, tener obreros, tener mucho dinero, o sea, eso traspasó, ¿no? Si sigue. Claro, por eso siempre elijo ese párrafo, porque digo, bueno, habrá cientos, miles de millones de mujeres en este mundo que nunca podrán ser virtuosas. Porque además no existirían tantos campos para comprar. ¿No es cierto? Y al contrario, muchas de esas mujeres son siervas de otras mujeres. Así que la virtuosidad queda prohibida para ellas. No creo que sea justo. ¿No? Vamos entonces a los textos específicos que ahora planteamos entonces la dimensión riesgosa de la paz. ¿Qué es lo que pone en riesgo la paz? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace que la paz no sea la condición de vida en la cual nos hemos sido formados por Dios? ¿No es cierto? La respuesta fácil es el pecado. Bien, vamos a ver en qué consiste específicamente ese pecado. Porque yo diciendo soy pecador justifico cualquier cosa. No es lo mismo. Vamos a ver para empezar el Salmo 55, los versículos 16 a 21. ¿Alguien que quiera leer? Sí. Cuando a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz.
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que pertenece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de tu boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová su carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bien, hasta ahí alcanza. ¿Qué es lo que quita la paz? Fíjense, el versículo 20 es donde lo dice explícitamente. Extendió el inicuo manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. La violación de los pactos de convivencia. Esto lo expresa en términos personales, pero también se puede expresar en términos sociales, ¿no? La violación de los pactos de convivencia. Estamos conviviendo, pero alguien viola ese pacto de convivencia y extiende su mano, agrede, ¿no es cierto? No es la mano generosa, extiende su mano con el puño cerrado. Por eso viola el pacto se hace con la mano abierta, la violación del pacto con el puño cerrado, ¿no? Entonces violó su pacto y esto es lo que quita la paz. Entonces el salmista dice, Dios hace algo con esto porque vamos de mal en peor, ¿no es cierto? Yo quería vivir tranquilo. Y el pacto, y tomemos en cuenta la fuerza que tiene la palabra pacto en la tradición israelita, ¿no? Porque el pacto no es simplemente un acuerdo de vos se va el mate y dame uno. El pacto es el pacto con Dios, es la alianza definitiva con la divinidad, ¿no? Entonces, el que viola el pacto conmigo, de alguna manera está violando también la alianza de Dios. Esto sería lo que quiebra la paz. La violación de los pactos de convivencia. Vamos al Salmo 69. Leemos desde el 19 hasta el 29, una extensión bastante larga. 19. Sí, Salmo 69 del 19 al 29. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos tus adversarios, y escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea mi convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en su justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos.
Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabé yo el nombre de Dios con un cántico y exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey. Hasta el 29. Sí. Perdón. Ahí estamos. Mas a mí, afligido, miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Como ven, este salmo ha sido muy usado en el Nuevo Testamento, ¿no? Desde la expresión me dieron a beber vinagre, recordando, ¿no? Cómo se ensañaron con el justo, en cambio yo te voy a exaltar. Toda esta idea ha sido muy vinculada con el tema de la crucifixión de Jesús, este salmo. Me voy a detener justamente en el versículo 22. ¿Alguien quiere leer el versículo 22? Sea tu convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Bien. Aquí tenemos un problema de traducción. Traducción. De traducción. Porque en hebreo, aquí está la palabra paz, que no aparece en la traducción. Les voy a dar mi traducción, tomada directamente desde el hebreo. Yo traduje: la mesa que ponen delante de sí sea su carnada, y la paz que ostentan su trampa. Esta sería una traducción literal. La repito. Vean el versículo 22. La mesa que ponen delante de sí sea su carnada, y la paz que ostentan su trampa. ¿Qué está diciendo? Que estos que le dieron a comer hiel y a beber vinagre, que han atentado contra su vida y demás, caigan en la propia trampa, porque ellos reclaman paz, pero en realidad la paz que proclaman es una trampa. Cualquier similitud con los discursos que se pronunciaron esta semana en Naciones Unidas no deja de ser una casualidad histórica. Proclaman la paz y es la trampa mediante la cual hacen escarnio del pobre. Entonces, ¿qué es lo que amenaza la paz? Los que se proclaman a sí mismos hacedores de paz, pero esa paz es una trampa. Dicen, el profeta lo va a decir en otras palabras más adelante, Jeremías, dicen paz, paz y no hay paz. ¿No? Entonces, vemos un segundo motivo para la destrucción de la paz. La violación del pacto, la falsedad. La falsedad que genera una trampa para los débiles. Vamos a un tercer elemento. El Salmo 120. Lo leemos completo porque es cortito, da la posibilidad de leerlo completo. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de negro. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Sedad. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Bien. ¿Quién está hablando aquí?
¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Hay un pequeño detalle que lo marca. ¿Que vive? Il Mesec. Un migrante. ¿Un qué? Migrante. Ah, un migrante. Alguien que vive en tierra extranjera, vive rodeado, ¿no es cierto?, de quienes son enemigos. Mucho tiempo ha morado mi alma, una mala traducción, mucho tiempo he vivido, tiene que decir, con los que aborrecen la paz. Y yo, que busco la paz, apenas hablo, me hacen la guerra. Porque tienen lenguas engañosas. Toma el tema que vimos antes, pero ahora lo dice desde la experiencia de un migrante que sufre la agresión, aunque quiera vivir en paz. Por eso les decía que los salmos hay que leerlos en los condicionamientos sociales, políticos, educativos en los cuales se escribió. Este salmo probablemente venga de la diáspora, de quienes, estando en un medio extranjero, quieren vivir en paz y no los dejan. Cualquier parecido con la realidad, nuevamente, es pura casualidad. Entonces, ¿qué es lo que amenaza la paz? La hostilidad hacia el extranjero. Lo estamos viviendo. ¿Qué proponen algunos? La solución final: matemos al extranjero, aunque ni siquiera sea extranjero, aunque haya sido nativo antes, como ocurrió con la campaña al desierto que pacificó la Patagonia. ¿Cómo la pacificó? Matando a los antiguos habitantes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Otro de los motivos de destrucción de la paz. El conflicto con el extranjero, aunque el extranjero quiera habitar pacíficamente. Y vamos a uno más. Por supuesto que yo elijo a algunos representativos, ¿no? Porque no podemos leer los 150 salmos. Y vamos a encontrar matices, no lo niego, pero he elegido estos representativos en ese sentido. Vamos al 125, Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Bien. ¿Hay paz en Israel? Me parece que no. Entonces, dice: pedid por la paz de Jerusalén. claro. ¿Y por qué no hay paz en Jerusalén? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lean el versículo 5. Los que se apartan por las perversidades. Los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen maldad. Es decir, advierte que la paz va a ser sobre Israel en la medida en que no se aparten para hacer el mal, que no sean
cautivos de sus propias perversidades. Fíjense que la palabra que traducimos por perversidad significa desequilibrio. Tomar el camino equivocado. El origen de la palabra perverso en nuestra lengua significa tomar el camino equivocado. El verso es el surco en latín, ¿no? Verso es el surco. Entonces, el perverso es el que se aparta del surco. Incluso en poética se llama verso la línea que es un surco. Entonces está un verso y como en un campo arado está un verso, otro verso, otro verso. Es decir, los surcos están ahí. Por eso se llaman versos las líneas, ¿no?, de la poesía. El problema de haber estudiado lingüística. El perverso es el que se aparta del surco, el que toma el camino equivocado. Entonces, el varón que quiere abusar de una niña es un perverso. Toma el camino equivocado. ¿No? Entonces, estos van tras sus perversidades, es decir, equivocan el camino, hacen maldad y por eso no hay paz. Y el salmista pide que haya paz. La paz sea sobre Israel. Es decir, acaben estas perversiones. Entonces tenemos una lista, digamos así, por lo menos, de 4 motivos por los cuales se destruye la paz, que hemos señalado aquí, ¿no es cierto? La violación del pacto, la trampa de la mentira, el prejuicio contra el extranjero, la perversión de tomar el camino equivocado y hacer el mal. Entonces, en estos salmos vemos estas 4 dimensiones de la vida humana que atentan sobre la posibilidad de plenitud, que es la paz, que es el shalom divino. ¿Cómo se alcanza entonces la paz? Aquí entra esa complementariedad o imbricación que yo decía entre la paz y la justicia. Vamos al Salmo 85. Los versos 7 y siguientes, del 7 en adelante. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová hará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Bien, muchas gracias. Aquí ven lo que yo decía antes, ¿no? Tomar el camino adecuado es el que lleva a la paz. Destacamos especialmente el versículo 10. ¿Qué dice? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en la primera reunión acerca del paralelismo
¿Cuál es el paralelismo de justicia? Misericordia. Si no hay misericordia, no hay justicia. Porque la justicia es justamente lo que yo decía, no es una relación legal, es una relación amorosa, de reciprocidad. Entonces, no puede haber justicia sin misericordia. Una justicia sin misericordia no es justicia, es venganza. Ahora, obviamente después vamos a entrar en otro tema que probablemente vamos a dejar para una próxima serie, que es otro tema muy importante, que es el perdón. Misericordia y perdón no son exactamente lo mismo. Y esto es un tema también muy actual hoy, ¿no? Es un tema, así que ya les propongo que la próxima serie de encuentros... Sí, les propongo, por ahí ustedes dicen... Perdón, no, eso es una tontería, no hace falta. Pero mi propuesta para la próxima serie de encuentros sería profundizar en el concepto de perdón. De hecho, anecdóticamente, porque me escribió el otro día Pablo Ferrer, porque escribió un artículo sobre el perdón y lo mandó a una revista católica y se lo rechazaron. Y me lo manda a mí, me dice, Néstor, mira esto, mira por qué me lo rechazaron, ahí sí no lo voy a expoliar, no lo voy a decir, y decime qué te parece. Y entonces le dije, mira, entiendo por qué te lo rechazaron. Entiendo por qué te lo rechazaron. Te hago tales sugerencias para reescribirlo de tal manera de que queden claros algunos de estos conceptos para que si te lo rechazan quede en claro que lo hacen por razones de prejuicio y no por otras, ¿no? Pero bueno, eso será en otro momento, cuando hablemos de perdón. Entonces dijimos, el paralelo de misericordia es justicia. ¿Y cuál es el paralelo de paz? La verdad. La misericordia y la verdad se encontraron. Paralelo. La justicia y la paz se besaron. Para que haya misericordia, o mejor dicho, para que haya justicia tiene que haber misericordia. Para que haya paz tiene que haber verdad. Si no hay verdad, no hay paz. Vuelvo entonces al tema del perdón. ¿Puede haber misericordia mientras se persista en la mentira o en la falsedad? Hasta que no haya verdad. Por eso decía que esto tiene que misericordia y perdón no son la misma cosa, porque hay condiciones de complementariedad entre la paz y la justicia, entre la misericordia y la verdad. Y hay condiciones de perversión cuando se anuda, ¿no es cierto?, como vimos antes, la mentira y la perversión. Es la subjetividad de la verdad. Ahí entramos todos en un tema que sería interesante. Entonces ¿ven cómo tiene sentido exponerlo? Vamos a plantear el tema de perdón y verdad en la próxima vez. ¿Qué es la verdad? ¿No? Porque justamente el tema de la
posmodernidad es que la verdad es lo que yo creo. Y hay momentos en los cuales no es así. La verdad es que si yo quiero levantar vuelo agitando mis brazos, por más que crea que es posible, si no tomo un avión, no voy a poder levantar vuelo. Y dentro del avión tampoco voy a poder levantar vuelo agitando los brazos. ¿No es cierto? Entonces, ahí es todo el tema de lo que llamamos la subjetividad de la verdad, ¿no es cierto? Es un tema que también hay que analizar a la luz de la palabra, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, fíjense qué tres cosas une, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Quien se aparta del camino no conoce ni la verdad ni puede sostener la vida. El perverso, el que se aparta del camino, no conoce ni la verdad ni la vida. El que no conoce la verdad no sostiene la vida y no conoce el camino. Y así complementariamente, ¿no? Bien. Vamos rápidamente a algunos otros que son bastante similares. El 72, Salmo 72 del 1 al 3. Nos quedan 6 minutos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Bien, hasta ahí. Simplemente lo pongo como un ejemplo más en los salmos de cómo aparecen en paralelo y complementarios, implicados el uno en el otro, la paz y la justicia, ¿no? Si no hay justicia, no hay paz. Si no hay personas justas, la paz no se alcanza. Y uno más, simplemente para señalarlo, el Salmo 119, porque no se puede hacer algo sin el Salmo 119, que es el Salmo más extenso, el capítulo más extenso de toda la Biblia. Leer el 162, o vamos a simplificarlo para ser más rápido y alcanzar la parte final del día de hoy. Leemos simplemente el versículo 165. ¿De cuál? Salmo 119. Sí, ¿y el versículo? 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Bien, aquí la paz, que aman tu ley, se puede traducir por los que aman tu pacto. Mucha paz hay para los que aman tu pacto, tu ley. No es el concepto de ley, sí, no es el concepto de ley que tenemos en Occidente, sino que la ley que es la ley de Moisés, es la forma de la alianza, del pacto, ¿no? Entonces, mientras la paz es amenazada por los que violan el pacto, el pueblo que conserva el pacto puede andar en paz. ¿Y tropiezo también es trampa? Tropiezo es trampa, justamente, ¿no? Que vimos antes, la falsedad. No hay para ellos tropiezo, es decir, no van a caer en la perversidad. Entonces, para ir terminando, por hoy, vamos a ver que la paz aparece también como promesa. El Salmo 122, los versículos 6 al 8, leemos. 122, 6 al 8. Sí. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz
sea contigo. Por Bien. amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Bien, hasta ahí. Pidan por la paz en Jerusalén. Creo que es un mandato interesante hoy, ¿no? Sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, el descanso. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, o sea, mis hermanos, los que forman parte de mi pueblo, y mis compañeros, los que viven al lado mío. Diga yo, la paz sea contigo. Esta expresión del Salmo se transformó luego en el saludo, ¿no? Incluso en el saludo del resucitado. Después, la paz sea contigo, ¿no? Entonces, aquí el concepto de paz está cuando se logra, ¿no es cierto?, generar una relación de compañerismo, de hermandad, por amor a mis hermanos, por amor a mis compañeros, Haverim, sea la paz. Distingue entre hermanos, que serían los del propio pueblo, y compañeros, los otros que acompañan justamente, ¿no? Entonces tiene que haber amor por los hermanos, pero también tiene que haber amor por los compañeros para que haya paz. Vamos al 128. Lo leemos completo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Bien. Amén. Aquí, fíjense que está descrito el concepto de paz. ¿Se acuerdan en esa primera reunión? Yo decía, en la imagen de la paz es una mesa tendida donde la familia está debajo de una parral o a la sombra de los olivos. Bueno, esta es la imagen, ¿no? Y que tengas una vida donde puedas disfrutar hasta de tus nietos. Este es el concepto de paz que anhelamos. Cuando hablamos de anhelo de paz, que vivas del trabajo de tus manos. Fíjense cómo empieza, en un mundo donde abunda y crece la desocupación, donde el ser humano es reemplazado por robots, y va a ser difícil que haya paz, porque la gente no va a poder vivir de su trabajo. ¿Cierto? Entonces esta idea de paz, que se proyecta como paz, es la paz de la persona que trabaja y que con su trabajo puede proveer a su mesa, puede vivir en paz, ver la paz en su ciudad, la paz sea sobre Jerusalén, ver la paz de su familia, que puedas disfrutar de tus nietos. Esta es la paz que anhelamos, según el salmista. Entonces aparece esa dimensión de la paz, no simplemente como un pacto de no agresión, sino como una vida de plenitud donde se complementan trabajo, alimento,
familia. ¿Mm? Me parece que esta imagen, marcada, como dije, por el sesgo patriarcal, porque dice que tu mujer sea como una vid. Bueno, yo preferiría que mi mujer siga siendo como mi mujer, porque la vid se me llena de hongos en esta humedad, pero bueno, esa es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que produzca un fruto dulce, digamos así. Y que de vez en cuando te emborrache un poco tampoco está mal. Disculpen estos desvíos humorísticos. Pero esta es la paz que anhelamos. Por eso yo lo planteé bajo el lema, estos encuentros, la paz que anhelamos. La paz de una promesa. Y leo un texto, lo leo yo directamente porque ya es la hora de cierre, pasada, y que me lleva al siguiente tema, que es los salmos y la paz en el Nuevo Testamento. Y hablando del rey que esperamos, el rey que esperamos, el Mesías que esperamos, el Salmo 72 termina diciendo: florecerá en sus días justicia y abundancia de la paz hasta que no haya luna. Florecerá en sus días la justicia y abundancia de paz hasta que no haya luna. Es la promesa del Rey Mesías, del Rey Salvador. Y con eso dejamos abierto para el próximo y último encuentro de esta serie el domingo que viene.